Dios ha sido bueno es Dios. Jeremías capítulo 1 en su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 1. La Biblia enseña que todo creyente sin excepción ha sido llamado por Él para compartir el Evangelio. Cada creyente sin excepción ha sido llamado. Dentro de ese llamado que incluye a todos los creyentes, Dios escoge a un grupo de hombres y mujeres para ser misioneros y un grupo de hombres para ser pastores. Y creo que la mejor forma de identificarnos nosotros con el llamado que Dios nos ha hecho a todos es observando el llamado de alguien, de un personaje de la Biblia que tuvo sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes seguramente muy similares a nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Y él tuvo que enfrentar ciertos obstáculos en ese llamado que el Señor le hizo. Este personaje se llama Jeremías. Y en capítulo 1, el verso 1, la Biblia dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aprendemos en el verso 1 que Jeremías pertenecía a una clase sacerdotal, aquel grupo de personas que tenía el trabajo de servir al Señor en el templo. La ciudad donde él nació es Anatot. Esto queda a 5 kilómetros de Jerusalén. Así es que el pertenecer a una familia sacerdotal le daba a Jeremías un estatus y le daba a Jeremías una posición importante, una posición interesante. ¿Cómo identifico el llamado que Dios me ha hecho? El verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Aunque el llamado para cada uno de nosotros puede tener ciertos matices diferentes, algo que siempre va a ocurrir, algo que es similar en todos los casos donde Dios ha llamado a un creyente, es que Dios lo va a hacer a través de su palabra. Vino pues palabra de Jehová. Como le pasó a Jeremías, le pasa a todo creyente. Esta frase aparece 123 veces en los libros proféticos. De esas 123 veces, 30 veces aparece esta frase aquí en el libro de Jeremías. Dios
es consistente en la forma en la que llama a sus hijos. Él va a utilizar su palabra para comunicar lo que Él desea de cada uno de nosotros. Esto es importante porque nosotros en nuestro planeta observamos diferentes formas en las que la gente está diciendo que Dios les llama. Y es un sueño, es una visión, es alguna cosa rara, alguna cosa especial en su vida, y ellos concluyen que esa es la forma en la que Dios se ha comunicado con ellos. Dios no ha cambiado de estrategia. Dios sigue utilizando su palabra para comunicar a nosotros su llamado y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así es que si no pasamos tiempo en la Biblia, si no dedicamos tiempo cada día para leerla, para meditar en las Escrituras, Dios se va a comunicar a través de la Biblia. Y si no dedicamos tiempo, no vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, porque Dios sigue y Dios seguirá utilizando su palabra para comunicarse con sus hijos, con su pueblo. El verso 5 nos da unos detalles específicos del llamado de Jeremías. El texto dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de la creación de Jeremías, Dios le conoció. Palabra que significa un conocimiento profundo, un conocimiento cercano. Antes que naciese te santifiqué. Santificar significa apartar a alguien o a algo, en este caso alguien, apartar a alguien para el uso exclusivo de Dios. Dios ha llamado a todos los creyentes y Dios ha llamado a todos los creyentes para que nosotros nos santifiquemos ante Él, es decir, nosotros seamos personas exclusivas para su servicio. El verso 5 termina diciendo: te di por profeta a las naciones. Dios no ha cambiado de método. Dios sigue levantando personas para que a través de esas personas se comunique la palabra de Dios. Dios levantó a este profeta Jeremías para que él, en medio de su imperfección, sea la persona que comunique el mensaje a la nación de Israel. Y a lo largo de las generaciones Dios ha levantado profetas, ha levantado misioneros, ha levantado pastores, imperfectos todos ellos, pero con el objetivo de repetir este concepto, comunicar la palabra de Dios a otros. Debemos sentirnos bendecidos y privilegiados cuando tenemos pastores, tenemos misioneros que nos hablan de la palabra de Dios, porque es el método que Dios utiliza para nuestra instrucción, para nuestro aprendizaje. El llamamiento que Dios hace a Jeremías, en ese llamamiento va a haber obstáculos. Y quizás tú estás enfrentando ciertos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el plan de Dios en tu vida. Y aquí tenemos la experiencia de Jeremías, verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el año 13º de su reinado le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. En la gráfica que usted tiene en pantalla, usted llega a observar una lista de reyes a los cuales Jeremías ministró antes de la cautividad. Josías fue rey durante 31 años. Joacás solo duró 3 meses. Joacín, 11 años. Joaquín, 3 meses. Y Sedequías, 11 años. Todo este tiempo, Jeremías sirvió al Señor. Son años de servir al Señor. El creyente no se jubila, el misionero, el pastor no se jubila
Continúa sirviendo al Señor durante toda su vida. El ministerio a veces cambia un poco, pero aquí Jeremías está sirviendo al Señor por años. No es un asunto de un momento, no es un asunto de un impulso emocional. El servicio al Señor debe ser una característica en la vida de todo creyente. Cuando un creyente no está sirviendo al Señor, algo pasa. En nuestra iglesia tenemos un proceso claro de niveles para que la persona que quiera servir al Señor pueda hacerlo. Así es que si no sabes cómo empezar, arrancamos hace poco nivel 1 y dentro de poco va a abrirse nivel 2 y es el proceso para ayudar a creyentes a que puedan servir al Señor. Jeremías está en una situación especial porque es uno de los pocos profetas que va a servir al Señor antes del cautiverio todos estos años. Pero Jeremías va a continuar sirviendo al Señor durante el cautiverio, cuando Babilonia llega a Jerusalén y llega a llevar a toda la nación de Israel allá a Babilonia por su pecado. Y Jeremías va a quedarse sirviendo al Señor allí en Jerusalén con los pocos que quedan. Y luego en los momentos más difíciles, él va a ir con esos creyentes rumbo a Egipto para salvaguardar su vida y continuar sirviendo al Señor. Jeremías sirve antes y durante el cautiverio. Jeremías escribe 2 libros y cada uno de ellos tiene una particularidad especial. Cuando tú lees el libro de Jeremías, no debes olvidarte que es un libro que anuncia el peligro que está por delante. El ministerio de Jeremías, la parte inicial, antes del cautiverio, es un hombre que está predicando la palabra de Dios y está advirtiendo a los judíos que se arrepientan, porque si no lo hacen, ellos van a ser llevados, van a ser castigados y ser deportados a Babilonia. Esa es la clave para entender el libro de Jeremías. Pero luego lees el libro de Lamentación, un libro de 5 capítulos, pequeño. Pero cada uno de esos capítulos es un lamento, como si alguien se hubiera muerto. Son 5 lamentos que el profeta hace al observar que las advertencias que él hizo de que el pueblo se arrepienta no fueron escuchadas, y al no ser escuchadas, la nación de Israel fue castigada y deportada a Babilonia. Y Jeremías se lamenta, 5 veces se lamenta al observar el desastre en la vida de esta gente que no obedeció al Señor. La situación llega a ser tan crítica en la vida de los judíos en ese tiempo que en la ciudad de Jerusalén casi no había que comer. Los primeros en morir, los pocos que quedaron allí, son los niños y los viejos. Las mujeres, por no alimentarse por muchos días, dejan de tener leche y no pueden dar de lactar a sus hijos pequeños. La gente rica que quedó en Jerusalén empieza a buscar comida en los basureros. Y la situación llega a ser tan crítica que mujeres piadosas, no olvides esa palabra, mujeres piadosas llegan a
cocinar a sus hijos pequeños para comerse sus hijos y no morir de hambre. De todo esto nos habla el libro de Lamentaciones. Es tremendo lo que están llegando a experimentar estos judíos que han sido desobedientes. Muchos han muerto, muchos han sido deportados a Babilonia como esclavos, y los pocos que han quedado aquí en Jerusalén en verdad están experimentando cosas difíciles en su vida, consecuencia de pecar contra Dios. Tú puedes observar que a Jeremías no le tocó un momento fácil para servir al Señor. Estas son las circunstancias en las que él está sirviendo al Señor. Cosas difíciles. Así es que la próxima vez que tú te quejaste ahí en escuela dominical por un profesor, un compañero tuyo que no te prestó el lápiz, lee Lamentaciones y vas a ver lo que Jeremías tuvo que experimentar en el servicio al Señor. Cuando servimos al Señor, va a haber algo de dificultad. Es así. Pero aquí tenemos un hombre que tuvo que batallar con una situación difícil. Y tuvo tal compromiso que su servicio no paró. Y por años sirvió allí, antes de la deportación. Y cuando las cosas se pusieron más difíciles, se quedó con los pocos judíos allí en Jerusalén, los que estaban muriendo de hambre, y continuó predicando la palabra de Dios. Y cuando vino la segunda deportación y la tercera deportación y las cosas se pusieron más difíciles para los judíos, los pocos que quedaron allí en Jerusalén, esos pocos judíos junto con Jeremías huyeron a Egipto para salvar la vida, y Jeremías continuó sirviendo al Señor. Esta situación complicada no fue la única que llegó a enfrentar Jeremías en su servicio al Señor. En el verso 6 nosotros observamos un problema personal que Jeremías tenía. El texto dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. La palabra niño es una expresión que hace referencia a una persona que tiene entre 16 años y 35 años. Así es que necesitamos sacar por un ratito el concepto que nosotros tenemos de niño, porque para nosotros los niños son los que van a escuela dominical, los de 5 años y todo eso. Jeremías seguramente tenía 20 años cuando empezó su ministerio. Y al arrancar su ministerio, se encontró con la realidad de que este hombre tenía baja autoestima. Es un orgullo camuflado que no parece orgullo. Parece aquella persona que se menosprecia a sí misma. Es una persona que expresa: es que yo no puedo, es que yo no sé, es que todavía no conozco lo suficiente para poder servir al Señor. Así se presenta una persona que se menosprecia a sí misma. Es orgullo camuflado. Eso le pasaba a Jeremías. Jeremías pensaba que todavía no estaba listo. Todavía no tenía el conocimiento y la experiencia para servir al Señor. ¿Es ese tu obstáculo para no servir al Señor? ¿Esa es la razón por la que tú hoy no estás involucrado en algún ministerio de esta iglesia? ¿Es porque tú has llegado a pensar menos de ti? Es que no puedo, es que no sé, es que... ¿Ese es tu obstáculo?
Ese fue uno de los obstáculos que Jeremías enfrentó. Esto no se soluciona. Este menosprecio no es un problema por ser pobre. Jeremías no era pobre. Era de una familia sacerdotal. Esto afecta a los pobres, esto afecta a los ricos. Las personas se menosprecian a sí mismos y no tiene que ver con tener mucho o tener poco. A veces el tener poco agrava esta situación, por supuesto. ¿Observas el problema de Jeremías? El obstáculo. ¿Has usado ese obstáculo? Es que yo no sé, es que cómo me voy a meter a hacer esto, a servir al Señor, a participar en un ministerio, a hablar de Cristo a mis compañeros de trabajo. En capítulo 6, volvemos en un ratito al capítulo 1, pero en capítulo 6, verso 10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que las palabras de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Observa la descripción que Jeremías hace de la gente que le escucha. La característica de ellos es que no le escuchan. Jeremías está por años advirtiendo a la nación de Israel a que dejen su pecado y esta gente no escucha. ¿Crees que esto sucedió una vez? Capítulo 6, verso 10, verso 19, capítulo 7, verso 13, verso 24, verso 27, verso 28, capítulo 9, verso 6, verso 13, verso 14, capítulo 11, versículo 4, versículo 8. Son muchas veces cuando Jeremías habla la palabra de Dios y la gente no escucha. ¿Esa es tu barrera? ¿Esa es la barrera que tú has puesto para no servir al Señor? ¿No escuchas? Oyes las palabras, pero no escuchas. Solo es información. Interesante o aburrida, finalmente no va a cambiar tu vida con lo que estás escuchando. Este es el obstáculo que tú has puesto para servir al Señor. ¿No escuchas? Dios va a mostrar a Jeremías 4 recursos que Dios le ha dado a Jeremías, con los que Jeremías puede contar para servir al Señor aún en los momentos difíciles. Capítulo 1, verso 8, el primer recurso. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Observas? La presencia del Señor estaba con Jeremías. Y si Dios está con Jeremías, ¿qué problema, qué dificultad, qué obstáculo puede ser tan grande para no servir al Señor? Si Dios está conmigo, si yo tengo la garantía y la seguridad de que Dios está conmigo, ¿qué cosa puede ser tan complicada para no servirle al Señor? Es que esto le dijo Dios a Jeremías, eso no me ha dicho a mí. Mateo 28, del 18 al 20 dice que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el versículo 20 termina diciendo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y yo estaré con vosotros hasta el fin. Él vive en nosotros. Él nos acompaña a todo lugar donde nosotros vamos. Un recurso con el que contamos es que Dios está con nosotros todo el tiempo. Observa el versículo 8 otra vez, segundo recurso. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Para utilizar apropiadamente la palabra librarte, uno tiene que pensar en que se encuentra en dificultades para poder ser libre de algo. Y esa es la vida de Jeremías. La vida cristiana no es fácil. No es color de rosas. A algunos les toca muy complicada, a otros no tanto, pero todos nosotros sufrimos algo de dificultad cuando queremos servir al Señor, cuando queremos vivir agradándole a Él. Si no, nos alineamos a cómo vive el mundo, y el mundo generalmente no va en contra de aquellos que viven como ellos en pecado. El mundo va en contra de aquellos que viven vidas de santidad. El que quiere vivir piadosamente recibirá persecución, dice el Nuevo Testamento. Pero aun cuando las cosas puedan complicarse en la vida, yo puedo estar seguro que Dios me librará. Así es que cuento no solo con su presencia, sino cuento con su protección. Verso 18, tercer recurso. Porque he aquí que yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Observas las tres metáforas que utiliza el escritor? Ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Las ciudades tenían perímetros altos de protección. Nosotros ponemos paredes de perímetros de 1 metro, 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, porque la delincuencia está tremenda. No es comparable con lo que ellos hacían. La ciudad tenía muros muy altos para que los enemigos no pudieran subir. Y esos muros no solo eran altos, sino eran tan gruesos, tan anchos, que sus carruajes, jalados por caballos, podían subirse encima del muro para dar la vuelta a la ciudad y llegar a cualquiera de las torres donde había algún problema y ayudar con la seguridad. Eran muros muy altos, eran muros muy gruesos para proteger las ciudades. ¿Contra quién? ¿Observaste el versículo? Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Los judíos a los que servía Jeremías, los reyes, los sacerdotes y el pueblo, toda la nación de Israel estaba en contra del ministerio de Jeremías. Ellos no creían lo que Jeremías les estaban diciendo. Durante años les estaba predicando que se arrepientan, porque si no van a ser deportados a Babilonia, y los reyes, los sacerdotes y el pueblo no querían escuchar. Pero Dios le dice a Jeremías: tranquilo, tú estás protegido. Tú eres como una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce. Tranquilo. Verso 9, cuarto recurso que Dios nos da.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Observa lo que Dios pone en la boca de Jeremías. Pone la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que tú necesitas para servir a Dios? Es palabra de Dios en tu vida. Saber más, entender mejor, para poder enseñar mejor la palabra de Dios. Porque el servicio a Dios tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Cada ministerio enseña la palabra de Dios. Los misioneros enseñan la palabra de Dios. Los pastores enseñan la palabra de Dios. El objetivo principal es enseñar la palabra de Dios. Para muchos ministerios y para muchas iglesias, la enseñanza de la palabra de Dios no es suficiente. Así es que contratan a un artista, contratan a un cantante, contratan alguna cosa novedosa, contratan algún detalle, porque eso es lo que la iglesia, eso es lo que el ministerio necesita algo novedoso para que crezca, para que pongan atención, para que acudan a la iglesia. El sistema de Dios no ha cambiado y no cambiará. El sistema de Dios sigue siendo la proclamación de la palabra, porque la palabra de Dios, esa espada de dos filos, tiene más poder que cualquier otra cosa. Así es que si yo le voy a servir al Señor, yo necesito pasar tiempo en la palabra para enseñarla con profundidad, para enseñarla con fidelidad, para enseñarla con precisión. Cualquiera que sea tu ministerio, lo que tu ministerio necesita para ser mejor, para ser más exitoso, es la proclamación de la palabra de Dios. El día martes comenzamos Instituto Bíblico. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Toma una clase de instituto. Aprende más de la palabra de Dios, capacítate. Porque ministerios exitosos son ministerios donde la palabra de Dios se enseña profundamente. O sea que tú enseñes en un ministerio, o sea que tú quieras compartir la palabra de Dios del Evangelio con una persona, tú necesitas conocer la Biblia. Tú necesitas compartir la Biblia a profundidad y con fidelidad. Y son los recursos que Dios nos ha dado. Su presencia va con nosotros. Su protección está allí. Su fortaleza está allí. Y su capacitación está allí presente para que nosotros tomemos todos esos recursos, y cualquiera que sea nuestro ministerio, cualquiera que sea nuestra área de servicio, podamos proclamar con fidelidad su palabra. Dios nos ha dotado con estos 4 recursos. Pero tú y yo necesitamos hacer 4 cosas. La primera, verso 8, capítulo 1, verso 8. No temas. La palabra que está atrás de la palabra temor es pavor. Observa verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas. No es la misma palabra no es la misma frase del versículo 8, aunque en nuestras Biblias en español son idénticas las frases. La primera del verso 8 significa un temor que llega al pavor, y la del versículo 17 significa una persona que teme al punto que está consternado y abatido. Nosotros no debemos desconfiar de Dios. Nuestro temor, nuestro miedo no debe llegar a ese nivel. ¿Puedo tener miedo?
al querer compartir el evangelio con un compañero de trabajo? Sí, está bien, no es pecaminoso, no es incorrecto. ¿Puedo tener miedo cuando voy a comprometerme con una promesa de fe y voy a destinar cierta cantidad de dinero para apoyar a las misiones, y si doy eso y no me alcanza en mi economía, ¿puedo tener miedo de tomar una decisión así? Sí. Y no es pecaminoso. ¿Puedo tener miedo de estudiar en instituto? ¿Qué harán? ¿Qué dirán? ¿Podré hacer los deberes? ¿Puedo tener miedo de involucrarme en un servicio al Señor? Sí. Pero no tiene nada de malo tener miedo. Pero cuando ese miedo llega a este miedo del que habla el verso 8 y el verso 17, que se transforma en desconfianza y en falta de fe en mi Señor, entonces es pecaminoso y es incorrecto. ¿Observas? ¿Cómo debo responder al llamado de Dios? Con confianza y con fe. ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de Cristo resucitado. Lo hacemos todos los domingos, pero este domingo es especial porque es la misma semana. Ese Señor resucitado no se merece nuestra confianza y nuestra fe. ¿No es digno Él de confiar y de generar fe en Él? Verso 17, segundo paso que tú y yo debemos dar. Tú pues ciñe tus lomos. En palabras del 2023, amárrate los pantalones. Eso es lo que está diciendo. Es un llamado a la valentía. Es un llamado que, a pesar de tener miedo, no dejo que ese miedo me descontrole, no dejo que ese miedo se convierta en desconfianza y en falta de fe. Tomo decisiones porque sé que responder al llamado de Dios y hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros es lo que Dios espera de mí. Así es que me amarro bien los pantalones con valentía para dar el tercer paso. En el mismo versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate. Un llamado a la acción. Levántate. Y cuarto paso, y háblales todo cuanto te mande. ¿Observas? ¿Quieres hacer lo que Dios quiere para ti? Ejerce tu confianza y tu fe en Él. Él es digno de confiar. Sé valiente, amárrate los pantalones. Levántate de una vida cristiana que te ha inmovilizado y empieza a proclamar la palabra de Dios. Donde tú estás, allí en la oficina, en el trabajo, en la casa, para los misioneros, frente a una iglesia, visitando a personas, proclamando la palabra de Dios domingo a domingo. Pero todos necesitamos ejercer confianza y fe en Dios, amarrarnos bien los pantalones, levantarnos de nuestra inactividad y empezar a proclamar la palabra de Dios a tantas personas que necesitan escuchar de Él. Y aunque el creyente puede llegar a comprender todo esto de manera intelectual y no hacer nada
El mensaje de Dios para Jeremías es un llamado a hacer todo esto de manera urgente. Observa el verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Primera metáfora que Dios usa aquí. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Observas las dos metáforas? Vara de almendro probablemente es una metáfora muy lejana a nosotros y no la entendemos como algo que debe ocurrir inmediatamente. Pero quizás la olla que hierve es más cercana a nosotros. Si tienes en la cocina una olla que está hirviendo y te tardas mucho, tú sabes qué va a pasar. Se va a consumir el líquido. Hoy pusimos unos huevos a calentar en la casa y para que se haga más rápido, pusimos poquita agua y bastante temperatura. Y lo pusimos para que se hagan rapidísimo. Estábamos apresurados, queríamos llegar puntuales. Y se consume rapidísimo. Eso fuimos a ver y tuvimos que sacar rápido los huevos porque estaba ya, la olla iba a dañarse. Esa metáfora es más conocida por nosotros. Hermano, es urgente. Es para hoy la obediencia a Dios, al llamado que tú y yo tenemos. Los años pasan rápido, el tiempo pasa rápido, y el problema que tenía la nación de Israel es que por desobedientes del norte, como dice aquí, de Babilonia, iba a venir ese imperio que les iba a conquistar y les iba a llevar deportados a su ciudad. ¿Observaste la causa por la que esta gente, por la que los judíos son llevados en castigo? Proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Observa lo que hicieron. Me dejaron e incensaron, es decir, botaron incienso e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. El pecado por el cual la nación de Israel fue deportado es porque ellos le pusieron en primer lugar a sus ídolos, dejando a Dios como un plato secundario, como algo que no era importante. Idolatría es el pecado. Tú puedes pensar, antes era idólatra. Antes tenía en mi casa unas figuritas, unas estampitas, les ponía una vela, pero cuando ya entendí eso, quité todo eso y boté todo eso, ya sé que la idolatría es un pecado grave para el Señor. Pero sabes, cada vez que alguien o algo ocupa el primer lugar en nuestra vida y le sacamos a Dios de ese primer lugar, volvemos a ser idólatras. Hermano,
¿Estás siendo idólatra? ¿Es tu cónyuge más importante que Dios? ¿Son tus hijos más importantes que Dios? ¿Es tu trabajo más importante que Dios? ¿Es tu carrera más importante que Dios? ¿Son tus metas, son tus sueños más importantes que Dios? Y si son más importantes, estás cometiendo el mismo pecado por el cual la nación de Israel fue deportada allá a Babilonia. Porque Dios en la práctica, no en la teoría, debe ocupar el primer lugar. Y si no es así, debemos confesar nuestro pecado de idolatría. Porque eso es lo que hemos hecho. Enfocados en nuestras cosas, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestros proyectos. Cuando aquel que pone a Dios en primer lugar ha aprendido que los propósitos de Dios deben ser mis propósitos, que las metas de Él deben ser mis metas, que los sueños de Él deben ser mis sueños, y lo que Dios ha dicho es: id por el mundo y hablad el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de Dios. Y si tú y yo no somos parte de eso, estamos luchando por nuestros sueños, por nuestras metas. Hermano, en el boletín que recibiste en la entrada, pusimos la hoja de oración, ¿sí? No hemos puesto. En la mesa de la parte de atrás hay una hoja para orar por los misioneros. Lo recibiste la semana anterior. Si no la tienes, en la mesa de atrás, coge una de esas hojas. Es la lista de todos nuestros misioneros. ¿Quieres ser parte del propósito de Dios? ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? Empieza a orar por los misioneros. Ora por cada uno de ellos. ¿Quieres poner el propósito de Dios en primer lugar en tu vida? Hermano Marcelo va a empezar a entregar esta hojita. Lo hicimos la semana anterior. Dice: promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de... Y hay una línea en blanco. Empieza a dar para la obra misionera. La totalidad del dinero que se recoge por estas promesas de fe, la totalidad de lo que se recoge, esta iglesia la envía a todos nuestros misioneros. Apoya la obra misionera. Y la tercera cosa que nos ayuda a poner el propósito de Dios como algo principal en nuestra vida, empieza a hablar de Cristo. No tienes que ser pastor para hacerlo. Cuéntales lo que Él hizo por ti. Cuéntales cómo Él te salvó, cómo Él te dio vida eterna, cómo ha cambiado tu vida. Empieza a orar por tus compañeros de trabajo y ponte el propósito de que esta semana les vas a hablar de Cristo. Eso es hacer misiones. Para aquellos que son misioneros, continúa predicando la palabra de Dios, porque ese es lo principal que debemos estar haciendo. Hermano, hay algunos hombres y mujeres que están aquí, que Dios les ha llamado a hacer algo más.
Y si Dios te ha llamado a las misiones, quita el obstáculo que has puesto en tu corazón y obedece a Dios. Vas a tener miedo, vas a tener preguntas, vas a tener inquietudes y puedes preguntar a todos los pastores, a todos los misioneros, a todas las misioneras, y todos vamos a estar de acuerdo que va a haber preguntas, que va a haber miedo, que va a haber todo eso. Pero cuando tú respondes con obediencia a lo que Dios dice, tu vida va a ser bendecida como nunca ha sido. Dios necesita obreros para su mies. Necesita misioneros y misioneras que se levanten y proclamen la palabra de Dios. Pero Dios también necesita doctores, abogados, amas de casa, vendedores, gente que tiene su trabajo secular y que vea su trabajo secular como la plataforma para hablar de Cristo a tanta gente con la que nos topamos día a día y necesitan escuchar de nuestros labios que Jesucristo resucitado sigue cambiando vidas, sigue salvando, sigue dando vida eterna. Sé parte de la obra misionera. Saca de tu vida los obstáculos que has puesto para no obedecer al Señor. Deja la idolatría, ponle a Dios en primer lugar. Y tú verás una diferencia en tu vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder aprender de ella. Ayúdanos a ser parte de las misiones, Señor. A ser obedientes a tu palabra. Pedimos tu bendición en la aplicación de ella a nuestra vida, Señor. Y mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos, Padre, porque nos ayudes a predicar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido